1. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en la verdadera profundidad de los 10 mandamientos? Más allá de las reglas que aprendimos en la infancia, ¿qué secretos se esconden tras estas palabras milenarias? En este viaje, exploraremos la historia secreta detrás de los 10 mandamientos, una historia mucho más compleja, mucho más rica y mucho más reveladora de lo que podríamos imaginar. Descubriremos que estas leyes, grabadas en piedra, no son simplemente un código de conducta, sino un mapa hacia una vida plena, un camino hacia la verdadera libertad en Dios. Prepárate para cuestionar lo que creías saber, para adentrarte en las profundidades de la palabra divina y descubrir la verdad que transformará tu comprensión de la fe. Quizá lo has sentido, esa inquietud en tu corazón, esa búsqueda de algo más profundo. Hoy te invito a que te unas a mí en esta exploración, en esta búsqueda de la verdad que se esconde tras los 10 mandamientos. Una verdad que, te aseguro, es más complicada, más profunda y más liberadora de lo que piensas. Los 10 mandamientos, un pilar fundamental de nuestra fe. Los hemos escuchado, los hemos leído, quizás hasta los hemos memorizado, pero ¿realmente los entendemos? ¿Comprendemos la magnitud de su significado, la profundidad de su mensaje? A menudo nos quedamos en la superficie, en la simple lista de prohibiciones y obligaciones. Pero hoy vamos a ir más allá. Vamos a desentrañar la historia secreta que se esconde detrás de cada mandamiento, una historia que nos revelará la inmensa sabiduría y el infinito amor de Dios. Una historia que nos mostrará cómo estos mandamientos, lejos de ser un conjunto de reglas restrictivas, son, en realidad, la llave para una vida plena, una vida en armonía con Dios y con nosotros mismos. En los próximos minutos, te invito a que te sumerjas conmigo en un viaje de descubrimiento, un viaje que te llevará a través de las páginas de la historia, las profundidades de la Escritura y la intimidad de tu propio corazón. Prepárate para una revelación. Prepárate para un encuentro con la verdad, porque la historia secreta detrás de los 10 mandamientos está a punto de ser revelada. ¿Por qué Dios nos dio los 10 mandamientos? ¿Fue un acto de poder? ¿Un simple ejercicio de autoridad divina? ¿O, por el contrario, fue un acto de amor, un regalo invaluable para la humanidad? En este viaje descubriremos que la entrega de los 10 mandamientos fue un acto de profunda misericordia, un acto de amor paternal que buscaba guiar a su pueblo hacia la libertad y la plenitud. No se trata de un Dios distante y castigador, sino de un Dios cercano y compasivo, que, a través de su ley, nos muestra el camino hacia la verdadera felicidad, un camino que, a menudo, se nos pierde en el ruido del mundo, en la confusión de nuestras propias decisiones. Pero hoy vamos a redescubrir ese camino. Vamos a comprender que los 10 mandamientos no son cadenas que nos atan, sino llaves que nos liberan. Llaves que abren las puertas de una vida plena, una vida en la que el amor, la paz y la justicia reinan en nuestros corazones. Así que prepárate para un viaje transformador, un viaje que cambiará tu perspectiva sobre los 10 mandamientos y, quizás, sobre tu propia vida. ¿Es posible que estemos interpretando mal los 10 mandamientos? ¿Es posible que, a lo largo de los siglos, hayamos perdido la esencia de su mensaje? La respuesta, lamentablemente, es sí. A menudo nos enfocamos en la letra de la ley, olvidando el espíritu que la anima. Nos preocupamos por cumplir las normas externas, pero descuidamos la transformación interna que Dios busca en nosotros. Y es precisamente en esa transformación interna donde reside el verdadero poder de los 10 mandamientos. No se trata simplemente de no matar, no robar, no mentir. Se trata de cultivar el amor, la generosidad y la verdad en lo más profundo de nuestro ser. Se trata de convertirnos en la imagen y semejanza de Dios, reflejando su luz en cada una de nuestras acciones. En este video, vamos a desentrañar las interpretaciones erróneas que han oscurecido el verdadero significado de los 10 mandamientos. Vamos a descubrir la esencia de su mensaje,
la verdad que nos liberará de las cadenas de la legalidad y nos abrirá las puertas de una vida plena en Dios. El peso de la ley, libertad o condena. A menudo percibimos los 10 mandamientos como un conjunto de restricciones, un yugo que limita nuestra libertad. Nos sentimos agobiados por el «no debes» que resuena en cada precepto. Pero, ¿y si te dijera que la verdad es completamente opuesta? ¿Y si te dijera que los 10 mandamientos, lejos de ser una carga, son el camino hacia la verdadera libertad? En este segmento exploraremos cómo la obediencia a la ley divina, lejos de aprisionarnos, nos libera del caos del pecado, de la esclavitud de nuestros deseos egoístas. Descubriremos que la verdadera libertad no reside en hacer lo que nos plazca, sino en vivir en armonía con la voluntad de Dios, un camino que nos conduce a la paz interior, a la plenitud del ser. Piensa por un momento en las consecuencias de la desobediencia. El pecado, aunque pueda parecer atractivo en un principio, siempre nos lleva a la esclavitud, al dolor, a la destrucción. Los 10 mandamientos, en cambio, son un faro que nos guía en medio de la tempestad, un mapa que nos conduce al puerto seguro de la gracia divina. La ley como espejo del alma. Los 10 mandamientos no solo nos muestran lo que debemos hacer, sino también lo que hay en nuestro corazón. Nos confrontan con nuestras debilidades, con nuestras inclinaciones al mal, con la oscuridad que a veces se esconde en lo más profundo de nuestro ser. Este encuentro con nuestra propia fragilidad puede ser doloroso, pero es esencial para nuestro crecimiento espiritual. Es a través de la ley que reconocemos nuestra necesidad de Dios, nuestra necesidad de su perdón y de su gracia. Al mirarnos en el espejo de los 10 mandamientos, vemos, no solo nuestras faltas, sino también el infinito amor de Dios que nos ofrece la redención. Un amor que nos levanta, que nos sana, que nos transforma. No temas confrontar tus debilidades, no temas reconocer tus errores. En esa humilde aceptación, en ese reconocimiento de nuestra necesidad de Dios, comienza el camino hacia la verdadera libertad. Más allá de la letra, el espíritu de la ley. A menudo nos quedamos en la superficie de los 10 mandamientos, en la literalidad de sus preceptos. Pero la verdadera sabiduría reside en comprender el espíritu que los anima, la intención profunda que Dios quiso transmitir a través de ellos. No se trata simplemente de no matar, sino de cultivar el amor y el respeto por la vida en todas sus formas. No se trata simplemente de no robar, sino de ser generosos y compartir nuestros bienes con los necesitados. No se trata simplemente de no mentir, sino de vivir en la verdad, de ser transparentes en nuestras palabras y en nuestras acciones. Al comprender el espíritu de la ley, descubrimos que los 10 mandamientos no son un conjunto de reglas frías e impersonales, sino una guía para vivir una vida plena, una vida en armonía con Dios y con nuestros semejantes. El camino de la obediencia, un acto de amor. Obedecer los 10 mandamientos no es una obligación impuesta, sino una respuesta de amor al amor infinito de Dios. Es un acto de gratitud por la redención que nos ha sido concedida, por la gracia que nos ha salvado. Al obedecer sus mandamientos, no solo honramos a Dios, sino que también nos honramos a nosotros mismos, reconociendo nuestra dignidad como hijos suyos. La obediencia no es un peso, sino un privilegio, una oportunidad de vivir en la plenitud del amor divino. Quizá te preguntes, ¿cómo puedo amar a un Dios que me impone reglas? La respuesta es simple. Dios no nos impone reglas, nos ofrece un camino que nos conduce a la felicidad, a la paz, a la vida eterna. Y es precisamente por amor que nos muestra ese camino, por amor que nos guía a través de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos en el mundo actual. En un mundo cada vez más secularizado, donde los valores morales parecen diluirse en la corriente de la relatividad, los 10 mandamientos se alzan como un faro de luz, como una guía inmutable en medio de la confusión. Su mensaje, aunque milenario, sigue siendo vigente, sigue siendo relevante para nuestras vidas.
En este segmento, exploraremos cómo los 10 mandamientos pueden iluminar nuestro camino en el mundo actual, cómo pueden ayudarnos a navegar por las complejidades de la vida moderna, cómo pueden darnos la fuerza para resistir las tentaciones y las presiones de una sociedad que a menudo nos aleja de Dios. Descubriremos que los 10 mandamientos no son reliquias del pasado, sino una brújula que nos orienta hacia el futuro, un futuro lleno de esperanza, de paz y de amor. Más allá de las tablas, el corazón del pacto. Hemos hablado de la ley, de los 10 mandamientos como un código, como un conjunto de reglas. Pero, ¿qué hay detrás de la piedra? ¿Qué hay en el corazón mismo de estas palabras sagradas? No olvidemos que los 10 mandamientos no son simplemente una lista de prohibiciones, sino un pacto, una alianza de amor entre Dios y su pueblo. Un pacto sellado no con tinta, sino con la sangre del Cordero. En este segmento nos adentraremos en la esencia misma de este pacto, en el profundo significado que se esconde tras cada mandamiento. Descubriremos que no se trata simplemente de evitar el mal, sino de cultivar el bien, de sembrar la semilla del amor en el terreno de nuestros corazones, porque la verdadera obediencia no nace del miedo al castigo, sino del amor a Dios. Recordemos el contexto histórico. El pueblo de Israel, recién liberado de la esclavitud en Egipto, se encontraba en el desierto, un lugar de prueba, de purificación, de encuentro con Dios. En medio de la aridez, en medio del silencio, Dios se revela a Moisés y le entrega las tablas de la ley, el fundamento de la nueva alianza. No se trata de un acto arbitrario, sino de un acto de amor, de un padre que guía a sus hijos, que les muestra el camino hacia la libertad verdadera, una libertad que no se encuentra en la ausencia de reglas, sino en la obediencia a la voluntad divina. Una libertad que florece en la entrega, en el abandono confiado en las manos del Creador. Los 10 mandamientos, un camino de regreso al Padre. A menudo nos perdemos en el laberinto de nuestras propias decisiones, en la oscuridad de nuestros errores. Nos alejamos de Dios, buscando la felicidad en los placeres efímeros, en las falsas promesas del mundo. Pero los 10 mandamientos, como un faro en la noche, nos señalan el camino de regreso al hogar del Padre. Cada mandamiento es una señal, una indicación que nos guía hacia la reconciliación, hacia la restauración de la comunión perdida. No los veamos como un obstáculo, sino como una ayuda, como una mano, amiga que nos levanta cuando caemos, que nos guía cuando nos perdemos. ¿Un Dios de amor o un Dios de reglas? Esta es una pregunta que muchos se hacen. Algunos ven a Dios como un juez severo, un legislador implacable, pero la verdad es que Dios es amor, y su ley, lejos de ser una expresión de su poder, es una manifestación de su amor. Un amor que nos protege, que nos guía, que nos conduce a la plenitud de la vida. Los 10 mandamientos no son una carga, sino un regalo que nos ayuda a crecer, a madurar, a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Un regalo que nos permite experimentar la verdadera libertad, la libertad de los hijos de Dios, la gracia, el complemento perfecto de la ley. Es importante recordar que la ley, por sí sola, no nos salva. Necesitamos la gracia de Dios, su perdón, su misericordia. Los 10 mandamientos nos muestran nuestro pecado, nos revelan nuestra necesidad de redención. Pero es la gracia de Dios la que nos limpia, la que nos sana, la que nos restaura. La ley y la gracia, 2 caras de la misma moneda, 2 expresiones del infinito amor de Dios por la humanidad. No nos quedemos solo en la letra de la ley, sino que abramos nuestro corazón a la gracia, a la fuerza transformadora del Espíritu Santo. Dejemos que la ley nos guíe, pero que sea la gracia la que nos impulse, la que nos lleve a vivir una vida plena, una vida en la que el amor de Dios sea el motor de todas nuestras acciones. Innan, un Dios de amor, un Dios de justicia, comprender la dualidad divina. A menudo nos cuesta conciliar la imagen de un Dios amoroso y misericordioso con la imagen de un Dios justo que exige
obediencia a su ley. ¿Cómo podemos entender esta aparente contradicción? La clave reside en comprender que el amor y la justicia de Dios no son opuestos, sino dos caras de la misma moneda. Su amor nos impulsa a buscar el bien, a vivir en armonía con Él y con nuestros semejantes. Su justicia, por otro lado, nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias, que el pecado nos aleja de Él y nos conduce a la destrucción. Los 10 mandamientos, en este sentido, son una expresión tanto de su amor como de su justicia. Son una guía que nos protege del peligro, que nos muestra el camino correcto, que nos ayuda a evitar las consecuencias negativas del pecado. Al mismo tiempo, son una invitación a vivir en el amor, a construir un mundo más justo y solidario, a reflejar la imagen de Dios en nuestras vidas. No veamos la justicia divina como un castigo, sino como una oportunidad de crecer, de aprender, de acercarnos a la perfección a la que estamos llamados. Dios, en su infinita sabiduría, comprende nuestra fragilidad, nuestras limitaciones. Sabe que somos propensos al error, que a menudo caemos en la tentación. Por eso nos ofrece su misericordia, su perdón, su gracia. Pero no debemos confundir la misericordia con la permisividad. Dios nos perdona, pero también nos llama a la conversión, a un cambio de vida, a una transformación interior que nos permita vivir en sintonía con su voluntad. Los 10 mandamientos, en este contexto, no son una lista de reglas impuestas desde el exterior, sino una guía para nuestro crecimiento interior, un mapa que nos conduce hacia la plenitud del ser. Son una expresión del amor de Dios que nos invita a ser mejores, a superarnos, a alcanzar la santidad a la que estamos llamados. La justicia de Dios no es una amenaza, sino una promesa de que el bien triunfará sobre el mal, de que la verdad prevalecerá sobre la mentira, de que la luz disipará las tinieblas. Es una promesa de que, al final, todo será restaurado, todo será renovado, todo será reconciliado en el amor de Dios. Los 10 mandamientos, como un reflejo de esa justicia divina, nos invitan a ser partícipes de esa restauración, a construir un mundo donde reine la paz, la justicia y el amor. No nos limitemos a cumplir la ley por temor al castigo, sino que vivámosla con alegría, con gratitud, con la certeza de que estamos colaborando con Dios en la construcción de su reino. Meditemos en la parábola del Hijo Pródigo. El Padre, en su inmenso amor, recibe al Hijo que regresa. Arrepentido, lo abraza, lo perdona. Pero ese perdón no anula las consecuencias de sus actos. El Hijo ha perdido su herencia, ha desperdiciado su fortuna, ha experimentado el dolor y la humillación. La justicia divina se manifiesta en esas consecuencias, que son una oportunidad para el aprendizaje, para el crecimiento, para la maduración. Del mismo modo, Dios nos perdona nuestros pecados, pero no nos exime de las consecuencias de nuestras acciones. Los 10 mandamientos nos ayudan a comprender esas consecuencias, a evitarlas, a tomar decisiones que nos conduzcan a la verdadera felicidad, a la vida plena en Dios. ¿Cómo podemos vivir la dualidad divina de amor y justicia en nuestra vida diaria? La respuesta es simple: amando a Dios con todo nuestro corazón y amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Los 10 mandamientos son un resumen de ese doble mandamiento del amor. Nos enseñan a amar a Dios respetando su nombre, santificando su día, obedeciendo sus preceptos. Nos enseñan a amar a nuestro prójimo respetando su vida, su familia, sus bienes, su reputación. Al vivir en el amor, reflejamos la imagen de Dios, manifestamos su presencia en el mundo, construimos un reino de justicia y de paz. No veamos los 10 mandamientos como una carga, sino como una guía, como una luz que ilumina nuestro camino hacia la plenitud del amor divino. El espejo del alma. Los mandamientos como reflejo de nuestra condición. A veces nos acercamos a los 10 mandamientos con una sensación de lejanía, como si fueran preceptos dirigidos a alguien más, a un pueblo antiguo en un tiempo remoto. Pero la verdad es que estos mandamientos,
grabados en piedra hace milenios, son un espejo que refleja la condición más profunda de nuestra alma, aquí y ahora. Nos confrontan con nuestras debilidades, con nuestras luchas internas, con la distancia que a veces nos separa del amor de Dios. ¿Te has detenido a pensar en ello? ¿Has mirado en ese espejo y te has reconocido en él? Cada mandamiento, al prohibir una acción específica, nos revela una tendencia oculta en nuestro interior. No matarás no solo nos prohíbe un acto extremo, sino que nos invita a reflexionar sobre la ira, el resentimiento, la falta de perdón que anidan en nuestro corazón. No robarás no se limita a proteger la propiedad ajena, sino que nos cuestiona sobre la codicia, la envidia, el deseo insaciable de poseer más de lo que necesitamos. No dirás falso testimonio no solo nos previene del engaño, sino que nos llama a la honestidad, a la transparencia, a la integridad en todas nuestras palabras y acciones. Al mirarnos en el espejo de los 10 mandamientos, descubrimos que no son simplemente un código de conducta externo, sino una radiografía de nuestro mundo interior. Nos muestran las áreas donde necesitamos sanar, donde necesitamos crecer, donde necesitamos la gracia transformadora de Dios. Y es precisamente en esa confrontación, en ese reconocimiento de nuestra propia fragilidad, donde comienza el verdadero camino hacia la conversión. No se trata de cumplir la ley por obligación, sino de dejarnos transformar por ella, de permitir que la luz de Dios ilumine las zonas oscuras de nuestro ser. La ley, en este sentido, no es una condena, sino una herramienta de liberación. Al mostrarnos nuestras debilidades, nos abre el camino hacia la sanación, hacia la plenitud, hacia la verdadera libertad en Dios. Nos permite reconocer nuestra necesidad de su amor, de su perdón, de su gracia. Nos invita a abandonar la pretensión de autosuficiencia y a entregarnos, con humildad, a la obra transformadora del Espíritu Santo. ¿Te atreves a mirar en el espejo de tu alma? ¿Te atreves a confrontar la verdad que se esconde en lo más profundo de tu ser? Los 10 mandamientos, lejos de ser un conjunto de reglas frías e impersonales, son una invitación a un viaje interior, un camino de autodescubrimiento que nos conduce hacia la verdad, hacia la sanación, hacia la plenitud del amor divino. No los rechacemos por temor a lo que podamos encontrar, sino que abrámosles nuestro corazón con la confianza de que Dios, en su infinita misericordia, nos guiará hacia la luz, hacia la libertad, hacia la vida eterna. Recuerda, no estás solo en este camino. Dios camina contigo, te acompaña en cada paso, te sostiene con su mano amorosa. Deja que los 10 mandamientos sean tu guía, tu brújula, tu espejo, y descubrirás la belleza que se esconde en lo más profundo de tu alma, la belleza que Dios ha depositado en ti desde el principio de los tiempos, de la letra a la esencia, interpretando los mandamientos en el mundo moderno, en un mundo que cambia constantemente, que nos bombardea con nuevas ideas y valores. ¿Cómo podemos aplicar la sabiduría milenaria de los 10 mandamientos a nuestra realidad actual? ¿Cómo podemos extraer la esencia de estas leyes divinas y traducirlas en acciones concretas en el siglo XXI? Quizás te preguntes si estas antiguas palabras tienen alguna relevancia en un mundo tan diferente al que las vio nacer. La respuesta, querido hermano, querida hermana, es un rotundo sí. Los 10 mandamientos no son leyes arcaicas, sino principios universales que trascienden el tiempo y el espacio. Son la expresión del amor infinito de Dios, un amor que nos guía, nos protege y nos conduce hacia la plenitud de la vida, en cualquier época y en cualquier lugar. El primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, nos llama a poner a Dios en el centro de nuestra vida, no solo en nuestros pensamientos y oraciones, sino también en nuestras acciones, en nuestras decisiones, en nuestras relaciones, en un mundo que nos invita a adorar al dinero, al poder, al placer. Este mandamiento nos recuerda que la verdadera felicidad se encuentra en la entrega a Dios, en la búsqueda de su voluntad, en la confianza en su providencia. No tomarás el nombre de Dios en vano.
Nos exhorta a tratar con reverencia el nombre de Dios, evitando la blasfemia, la irreverencia y el uso superficial de su nombre. En un mundo donde la palabra sagrada a menudo se banaliza, este mandamiento nos llama a la prudencia, al respeto, a la conciencia de que cada palabra que pronunciamos tiene un peso, una resonancia en Q, el universo. Santificarás las fiestas. Nos invita a dedicar un tiempo especial a la oración, a la reflexión, a la conexión con Dios, en un mundo que nos empuja a la prisa, al activismo desenfrenado. Este mandamiento nos recuerda la importancia del descanso, del silencio, de la contemplación, como fuente de renovación espiritual y de encuentro con lo sagrado. Honrarás a tu padre y a tu madre. Nos llama al respeto, a la gratitud, al cuidado de nuestros padres, no solo en la infancia, sino a lo largo de toda la vida. En un mundo donde los lazos familiares a menudo se debilitan, este mandamiento nos recuerda la importancia de la familia como célula fundamental de la sociedad, como espacio de amor, de apoyo y de transmisión de valores. No matarás. Nos prohíbe atentar contra la vida humana, un don sagrado que proviene de Dios. En un mundo marcado por la violencia, la guerra, el desprecio por la vida, este mandamiento nos llama a la paz, a la reconciliación, a la defensa de la vida en todas sus formas. No cometerás actos impuros. Nos invita a la pureza de corazón, a la castidad, al respeto por nuestro cuerpo y por el cuerpo del otro. En un mundo que nos bombardea con mensajes que trivializan la sexualidad, este mandamiento nos llama a la responsabilidad, al amor verdadero, a la construcción de relaciones sanas y duraderas. No robarás. Nos prohíbe apropiarnos de lo que no nos pertenece, ya sean bienes materiales o derechos de otros. En un mundo donde la corrupción, la injusticia y la desigualdad son moneda corriente, este mandamiento nos llama a la honestidad, a la justicia social, a la solidaridad con los más necesitados. No dirás falso testimonio ni mentirás. Nos llama a la verdad, a la transparencia, a la integridad en nuestras palabras y en nuestras acciones. En un mundo donde la mentira, la manipulación y la desinformación se propagan con facilidad, este mandamiento nos llama a la autenticidad, a la coherencia, a la construcción de relaciones basadas en la confianza. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. Nos invita a la pureza de pensamiento, a controlar nuestros deseos, a evitar la lujuria y la envidia. En un mundo que nos incita al consumismo, a la comparación, a la insatisfacción permanente, este mandamiento nos llama a la humildad, a la gratitud, a la valoración de lo que tenemos. No codiciarás los bienes ajenos. Nos llama al desapego, a la generosidad, a la confianza en la providencia divina. En un mundo que nos empuja a la acumulación, a la competencia, a la envidia, este mandamiento nos recuerda que la verdadera riqueza se encuentra en el amor, en la solidaridad, en la entrega a Dios. Los 10 mandamientos, lejos de ser un conjunto de reglas rígidas, son una guía para vivir una vida plena, una vida en armonía con Dios, con nosotros mismos y con nuestros semejantes. Son un camino de libertad, un camino de amor, un camino que nos conduce hacia la plenitud del ser. Que estas palabras milenarias resuenen en lo más profundo de tu corazón, querido hermano, querida hermana, y te inspiren a vivir cada día en la luz de la verdad, en la fuerza del amor, en la esperanza de la vida eterna. El decálogo y las relaciones humanas, construyendo puentes de amor y respeto. Profundizando en la esencia de los 10 mandamientos, descubrimos que no se trata únicamente de una relación vertical con Dios, sino también de una guía para nuestras relaciones horizontales con nuestros semejantes. Estos mandamientos, lejos de ser un código abstracto, iluminan el camino hacia una convivencia armoniosa, basada en el amor, el respeto y la justicia. Nos enseñan a construir puentes de entendimiento, a sanar las heridas del egoísmo y la indiferencia, a tejer lazos de fraternidad que nos unan como una sola familia en Dios.
Quizá te preguntes cómo es posible que estas leyes, formuladas hace miles de años, puedan ser relevantes para las complejas relaciones humanas del siglo XXI. La respuesta reside en su profunda sabiduría, en su capacidad para tocar la fibra más sensible del corazón humano, en su llamado a la compasión, a la empatía, al reconocimiento de la dignidad, inherente a cada persona. El respeto a la vida, principio fundamental de toda relación humana, se refleja en el mandamiento «No matarás». Más allá de la prohibición literal, este precepto nos invita a valorar la vida en todas sus formas, a rechazar la violencia, la agresión, la indiferencia que pueden herir física o emocionalmente a nuestros hermanos. Nos llama a cultivar la paz, la tolerancia, el diálogo como instrumentos para resolver los conflictos y construir un mundo más justo y fraterno. ¿Cuántas veces, con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestras omisiones, hemos atentado contra la dignidad de quienes nos rodean? ¿Cuántas veces hemos sembrado la discordia, el rencor, la división en lugar de la armonía, la comprensión, la unidad? La familia, núcleo fundamental de la sociedad, encuentra su protección en los mandamientos. Honrarás a tu padre y a tu madre, y no cometerás adulterio. Estos preceptos nos llaman a cultivar el amor, el respeto, la fidelidad en el seno familiar, a construir hogares donde reine la armonía, la comunicación, el apoyo mutuo. Nos recuerdan que la familia es un santuario, un espacio sagrado donde aprendemos a amar, a perdonar, a crecer juntos en la fe. ¿Estamos cuidando de nuestros seres queridos? ¿Estamos cultivando la unidad familiar, protegiéndola de las amenazas que la acechan en el mundo actual? La honestidad, la transparencia, la integridad en nuestras relaciones se ven reflejadas en el mandamiento «No dirás falso testimonio ni mentirás». Este precepto nos invita a ser veraces en nuestras palabras, a actuar con rectitud, a construir relaciones basadas en la confianza, la sinceridad, la lealtad. ¿Cuántas veces hemos dañado a otros con nuestras mentiras, con nuestras medias verdades, con nuestras omisiones? Estamos construyendo nuestras relaciones sobre cimientos sólidos de verdad y honestidad. El respeto a la propiedad ajena, principio fundamental de la justicia social, se encuentra en el mandamiento «No robarás». Este precepto no solo nos prohíbe el robo material, sino que nos llama a la solidaridad, a la generosidad, a la justicia en la distribución de los bienes. Nos invita a compartir lo que tenemos con los más necesitados, a construir un mundo donde reine la equidad, la igualdad de oportunidades, la fraternidad. Estamos siendo justos en nuestras relaciones económicas. Estamos compartiendo nuestros bienes con quienes menos tienen, contribuyendo a la construcción de un mundo más justo y solidario. Finalmente, los mandamientos «No codiciarás los bienes ajenos» y «No consentirás pensamientos ni deseos impuros» nos llaman a la pureza de corazón, al control de nuestros deseos, al desapego de los bienes materiales. Nos invitan a cultivar la humildad, la gratitud, la satisfacción con lo que tenemos, evitando la envidia, la codicia, la insatisfacción permanente que nos alejan de Dios y de nuestros hermanos. Estamos cultivando la pureza de corazón, la paz interior, la libertad de los apegos materiales que nos esclavizan. Los 10 mandamientos, en su profunda sabiduría, nos ofrecen un camino para construir relaciones humanas sanas, justas y armoniosas. Nos invitan a ser mejores personas, a reflejar el amor de Dios en nuestras interacciones con los demás, a construir un mundo donde reine la paz, la justicia y la fraternidad. Que estas palabras milenarias iluminen nuestro camino, nos inspiren a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y nos ayuden a construir puentes de amor y respeto que nos unan como una sola familia en Dios. La idolatría oculta, que adoramos realmente en el siglo XXI. Vivimos en una época de avances tecnológicos, de acceso a la información como nunca antes, de una aparente modernidad que nos promete una vida plena y satisfactoria. Pero en medio de esta vorágine de estímulos,
nos hemos detenido a pensar qué ocupa el trono de nuestro corazón? ¿A qué o a quién rendimos culto en nuestra vida diaria? Porque la idolatría, queridos hermanos, no se limita a las imágenes de piedra o madera. La idolatría, en el siglo XXI, se ha vuelto más sutil, más sofisticada, más difícil de detectar. Se esconde tras máscaras de progreso, de éxito, de felicidad, pero su esencia sigue siendo la misma: desplazar a Dios del centro de nuestra vida y colocar en su lugar otros dioses, otros ídolos que prometen saciar nuestra sed de significado, de propósito, de plenitud. Quizá lo has sentido, esa inquietud en tu alma, esa sensación de vacío que ninguna adquisición material, ningún logro profesional, ninguna relación humana puede llenar por completo. Esa sensación es la señal de que algo falta, de que estamos buscando la felicidad en el lugar equivocado, de que estamos adorando a falsos dioses que nos mantienen alejados de la fuente verdadera de la vida, del amor, de la paz, Dios mismo. En este segmento exploraremos las formas ocultas de idolatría que nos acechan en el mundo moderno. Analizaremos cómo el materialismo, el consumismo, la búsqueda del éxito, del poder, del placer, se han convertido en ídolos que nos esclavizan, que nos roban la paz interior, que nos impiden experimentar la verdadera libertad en Dios. Reflexionaremos sobre la importancia de discernir qué ocupa el centro de nuestro corazón, de purificar nuestras intenciones, de reorientar nuestra vida hacia el único Dios verdadero, el único que puede saciar nuestra sed de infinito, el único que puede darnos la paz que tanto anhelamos. Porque, como nos recuerda el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. No se trata de una simple norma moral, sino de una necesidad vital, de una condición indispensable para la auténtica felicidad. ¿Adoramos al dinero? En una sociedad que nos bombardea con mensajes que asocian la felicidad con la riqueza, con la posesión de bienes materiales, es fácil caer en la trampa del materialismo, de convertir el dinero en un ídolo que nos domina, que nos esclaviza. Nos esforzamos por acumular riquezas, por alcanzar un estatus social, por tener más y más, pero en esa búsqueda desenfrenada, perdemos de vista lo esencial: el amor, la familia, la amistad, la conexión con Dios. El dinero, en sí mismo, no es malo, pero cuando se convierte en el centro de nuestra vida, nos roba la paz, nos genera ansiedad, nos impide experimentar la verdadera riqueza que se encuentra en el amor, en la generosidad, en la entrega a los demás. ¿Adoramos al poder? La ambición, el deseo de reconocimiento, de control, de influencia, puede llevarnos a convertir el poder en un ídolo que nos consume. Buscamos ascender en la escala social, obtener cargos importantes, ejercer autoridad sobre los demás, pero en esa búsqueda podemos perder la humildad, la compasión, el respeto por la dignidad de las personas. El poder, en sí mismo, no es malo, pero cuando se convierte en un fin en sí mismo, nos corrompe, nos aleja de Dios, nos convierte en esclavos de nuestro propio ego. ¿Adoramos al placer? La búsqueda del placer, de la satisfacción inmediata de nuestros deseos, puede llevarnos a convertir el placer en un ídolo que nos domina. Buscamos experiencias nuevas, sensaciones intensas, gratificaciones efímeras, pero en esa búsqueda podemos perder el control, caer en la adicción, dañar nuestra salud física y espiritual. El placer, en sí mismo, no es malo, pero cuando se convierte en el centro de nuestra vida, nos vacía, nos deja insatisfechos, nos impide experimentar la verdadera alegría que se encuentra en el amor, en el servicio, en la entrega a Dios. ¿Adoramos la imagen? En una cultura obsesionada con la apariencia física, con la juventud, con la belleza, es fácil caer en la trampa de la vanidad, de convertir la imagen en un ídolo que nos esclaviza. Nos preocupamos por nuestro aspecto físico, por la ropa que vestimos, por la imagen que proyectamos, pero en esa búsqueda de la perfección podemos perder la autenticidad, la humildad,
la aceptación de nosotros mismos tal como somos. La belleza física, en sí misma, no es mala, pero cuando se convierte en el centro de nuestra vida, nos genera inseguridad, nos aleja de Dios, nos impide reconocer la verdadera belleza que se encuentra en el interior, en la pureza de corazón, en la bondad del alma. La idolatría oculta del siglo XXI se manifiesta de muchas maneras, pero todas tienen un denominador común. Nos alejan de Dios, nos impiden experimentar la verdadera libertad, la verdadera felicidad, la verdadera plenitud. Es hora de examinar nuestro corazón, de identificar qué ídolos ocupan el trono de nuestra vida, de derribarlos con la fuerza de la gracia de Dios, de volver a colocar a Dios en el centro, de adorarlo a Él solo, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, porque solo en Él encontraremos la paz, la alegría, el amor que tanto anhelamos. Shaun, el verdadero descanso, más allá del sábado, el reposo en Dios. El cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. A menudo se interpreta como una simple obligación de asistir a la iglesia o de abstenerse de trabajar un día a la semana. Pero la verdadera profundidad de este mandamiento va mucho más allá de la observancia externa. Se trata de encontrar un reposo profundo, un descanso interior que nos permita conectar con Dios, con nosotros mismos y con la creación. Un reposo que no se limita a un día de la semana, sino que se extiende a toda nuestra vida. ¿Has experimentado alguna vez esa profunda sensación de paz, esa quietud interior que te conecta con lo divino? Quizá en un momento de oración, en la contemplación de la naturaleza, en un acto de servicio desinteresado. Ese es el verdadero reposo al que nos llama el cuarto mandamiento. El sábado, como día de reposo, es un recordatorio de la creación, un símbolo de la obra completa de Dios. Así como Dios descansó el séptimo día, nosotros también estamos llamados a descansar, a desconectar del ajetreo del mundo, a dedicar un tiempo a la renovación espiritual, a la comunión con Dios. Pero este descanso no debe limitarse al sábado. Debemos buscarlo cada día, en cada momento, en medio de nuestras actividades cotidianas. Se trata de encontrar un espacio interior de paz, de serenidad, de conexión con lo divino, incluso en medio de las pruebas y las dificultades. Un espacio donde podamos silenciar el ruido del mundo, las voces que nos distraen, las preocupaciones que nos agobian, y escuchar la voz suave y apacible de Dios que nos habla al corazón. El verdadero descanso no es una simple pausa en la actividad, sino una actitud interior, una disposición del corazón que nos permite vivir en la presencia de Dios, en la confianza de que Él cuida de nosotros, de que todo está en sus manos. Es un abandono confiado en la providencia divina, una entrega serena a la voluntad de Dios que nos libera de la ansiedad, del estrés, de la preocupación excesiva por el futuro. Es vivir en el presente, en la gratitud por el don de la vida, en la certeza de que Dios camina a nuestro lado, que nos acompaña en cada paso del camino. Jesús mismo nos enseñó el verdadero significado del reposo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Nos dice en el Evangelio de Mateo. Él nos ofrece un descanso que va más allá del reposo físico, un descanso que sana las heridas del alma, que nos libera de la carga del pecado, que nos llena de paz y de esperanza. Un descanso que encontramos en su amor, en su perdón, en su gracia. Un descanso que nos permite vivir en la libertad de los hijos de Dios. El reposo en Dios no es una evasión de la realidad, sino una forma de enfrentarla con serenidad, con confianza, con la certeza de que no estamos solos. Es una fuente de fortaleza, de inspiración, de creatividad que nos permite vivir nuestra vida con plenitud, con propósito, con alegría. Es un regalo que Dios nos ofrece, una invitación a experimentar la paz profunda, la serenidad interior, la conexión con lo divino que nos transforma y nos hace más humanos, más compasivos, más solidarios.
Que este cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo, sea una guía para encontrar el verdadero descanso, el reposo en Dios que nos permite vivir en la plenitud de su amor, en la libertad de su gracia, en la esperanza de su promesa. La verdad y la mentira, el poder de nuestras palabras. El noveno mandamiento, no dirás falso testimonio ni mentirás, resuena con fuerza en un mundo saturado de información, donde la verdad a menudo se distorsiona, se manipula, se oculta. En este segmento exploraremos la profunda importancia de la veracidad, de la honestidad, de la integridad en nuestras palabras, no solo como un precepto moral, sino como un pilar fundamental para construir relaciones sólidas, para vivir en armonía con Dios y con nosotros mismos. Porque la mentira, queridos hermanos, es una enfermedad del alma, una grieta que fractura la confianza, que erosiona la comunicación, que nos aleja de la luz de la verdad. Quizá lo has experimentado en tu propia vida, el dolor que causa una mentira, la desconfianza que genera, la herida que deja en el corazón. La palabra, don precioso que Dios nos ha concedido, tiene un poder inmenso. Puede construir o destruir, puede sanar o herir, puede unir o separar. Cuando usamos la palabra con honestidad, con transparencia, con amor, estamos reflejando la imagen de Dios. Estamos construyendo un mundo mejor, estamos sembrando semillas de paz y de reconciliación. Pero cuando la palabra se utiliza para mentir, para engañar, para manipular, estamos traicionando la confianza, estamos dañando la comunión, estamos sembrando semillas de discordia y de división. La mentira, por pequeña que parezca, siempre tiene consecuencias. Puede generar malentendidos, puede romper relaciones, puede destruir reputaciones. Y lo que es aún más grave, puede dañar nuestra relación con Dios, que es la fuente de toda verdad. El noveno mandamiento nos llama a ser veraces en todas nuestras palabras, no solo en las grandes declaraciones, sino también en las pequeñas cosas, en los detalles cotidianos. Se trata de cultivar la honestidad como un estilo de vida, como una actitud interior que se refleja en cada una de nuestras acciones. Se trata de ser transparentes en nuestras intenciones, de evitar la hipocresía, la doblez, la manipulación. Se trata de vivir en la verdad, no solo con los demás, sino también con nosotros mismos. Porque a menudo la mentira más dañina es la que nos decimos a nosotros mismos, la que nos impide reconocer nuestras debilidades, nuestros errores, nuestra necesidad de conversión. En un mundo donde la mentira a menudo se disfraza de verdad, donde la manipulación se presenta como información, donde la desinformación se propaga con la velocidad de la luz, es más importante que nunca aferrarnos a la verdad, defenderla con valentía, proclamarla con amor. No nos dejemos engañar por las falsas promesas, por las apariencias seductoras, por las voces que nos invitan a comprometer nuestros principios. Mantengámonos firmes en la verdad, como un faro que ilumina el camino en medio de la oscuridad, como un ancla que nos sostiene en medio de la tempestad. El noveno mandamiento: no dirás falso testimonio ni mentirás. Es una invitación a vivir en la luz, a construir relaciones basadas en la confianza, a reflejar la imagen de Dios en nuestras palabras y en nuestras acciones. Que este mandamiento resuene en lo más profundo de nuestro corazón y nos inspire a ser portadores de la verdad, constructores de puentes, sembradores de paz en un mundo que tanto necesita de la luz del amor de Dios. El 10º mandamiento: no codiciarás. A menudo se pasa por alto, se considera menos importante que otros mandamientos que prohíben acciones más visibles como el robo o el asesinato. Sin embargo, este mandamiento se adentra en lo más profundo de nuestro ser, en el territorio secreto de nuestros deseos, de nuestras ambiciones, de nuestras insatisfacciones. Nos confronta con la raíz misma del pecado, con la semilla de la envidia y la codicia que puede envenenar nuestro corazón y corromper nuestras acciones. Porque, queridos hermanos,
La codicia no se limita al deseo de poseer los bienes materiales de otros. La codicia se extiende a todos los ámbitos de nuestra vida. Codiciamos el éxito ajeno, la belleza de otros, las relaciones de otros, incluso la felicidad de otros. Y esa codicia, ese deseo insaciable, se convierte en una fuente constante de insatisfacción, de frustración, de amargura que nos impide experimentar la verdadera paz, la verdadera alegría, la verdadera plenitud en Dios. Quizá lo has sentido, esa punzada de envidia al ver el éxito de un amigo, la tristeza al contemplar la felicidad de una pareja, la insatisfacción al comparar tu vida con la de otros. Ese es el veneno de la codicia que corroe el alma, que nos roba la paz, que nos aleja de Dios. En este segmento, exploraremos la profunda relación entre el deseo, la envidia y la insatisfacción. Descubriremos cómo la codicia, al alimentar el deseo desmedido, nos convierte en esclavos de nuestras propias ambiciones, nos ciega ante las bendiciones que Dios nos ha dado, nos impide valorar lo que tenemos y disfrutar del presente. Reflexionaremos sobre la importancia de cultivar la gratitud, el contentamiento, la generosidad, como antídotos contra el veneno de la codicia. Porque la verdadera felicidad, queridos hermanos, no se encuentra en la acumulación de bienes materiales, ni en la comparación con los demás, ni en la satisfacción de todos nuestros deseos. La verdadera felicidad se encuentra en la entrega a Dios, en la confianza en su providencia, en la aceptación de su voluntad. Se encuentra en la paz interior, en la serenidad del alma, en la alegría de vivir en comunión con Él y con nuestros hermanos. La envidia, como una serpiente venenosa, se enrosca en nuestro corazón y nos susurra al oído que no somos suficientes, que nos falta algo, que merecemos más. Nos compara constantemente con los demás, nos hace sentir inferiores, nos roba la alegría de los logros propios y de las bendiciones que Dios nos ha dado. La envidia es una trampa mortal que nos encierra en un círculo vicioso de insatisfacción, de frustración, de amargura. Nos impide valorar lo que tenemos, nos ciega ante las oportunidades que se nos presentan, nos aleja de la fuente verdadera de la felicidad. ¿Cómo podemos liberarnos de las garras de la envidia? Cultivando la humildad, reconociendo nuestras limitaciones, aceptando que no somos perfectos, que no lo tenemos todo, que no lo podemos todo, y sobre todo confiando en el amor de Dios que nos acepta tal como somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos, que nos ama incondicionalmente, que nos ofrece la plenitud de la vida en su gracia. El deseo, en sí mismo, no es malo. Es parte de nuestra naturaleza humana. Es el motor que nos impulsa a buscar, a crecer, a superarnos. Pero cuando el deseo se desborda, cuando se convierte en una obsesión, en una necesidad insaciable, se transforma en codicia, en una fuerza destructiva que nos consume y nos aleja de Dios. El 10º mandamiento nos llama a controlar nuestros deseos, a poner límites a nuestras ambiciones, a buscar la satisfacción no en la acumulación de bienes materiales, sino en el amor, en el servicio, en la entrega a los demás. Nos invita a vivir en la simplicidad, en la humildad, en la gratitud por las bendiciones que Dios nos ha dado. Nos llama a encontrar la verdadera riqueza, no en lo que poseemos, sino en lo que somos, en la imagen y semejanza de Dios que llevamos en nuestro interior. La insatisfacción, como una sombra oscura, nos persigue cuando nos dejamos dominar por la codicia y la envidia. Nos impide disfrutar del presente, nos roba la paz interior, nos encierra en un laberinto de deseos incumplidos y de frustraciones constantes. La insatisfacción es una enfermedad del alma que nos aleja de Dios, que nos impide reconocer su presencia en nuestra vida, que nos ciega ante la belleza de la creación y la bondad de las personas que nos rodean. ¿Cómo podemos sanar la herida de la insatisfacción? Cultivando la gratitud, reconociendo las bendiciones que Dios nos ha dado, valorando lo que tenemos, disfrutando de las pequeñas cosas que hacen grande la vida, aprendiendo a vivir en el presente,
en la confianza de que Dios cuida de nosotros, de que todo está en sus manos, de que su amor nos sostiene y nos guía en cada paso del camino. El 10º mandamiento, no codiciarás, es una invitación a la libertad, a la paz interior, a la plenitud de la vida en Dios. Es un llamado a purificar nuestro corazón, a controlar nuestros deseos, a cultivar la gratitud, la humildad, la generosidad. Es un camino de conversión que nos conduce hacia la verdadera felicidad, hacia la alegría de vivir en comunión con Dios y con nuestros hermanos. Que este mandamiento resuene en lo más profundo de nuestro ser y nos inspire a vivir en la libertad de los hijos de Dios, libres de las cadenas de la codicia, de la envidia y de la insatisfacción. El perdón, un camino de liberación. El resentimiento, como unas cadenas invisibles, nos ata al pasado, nos roba la paz del presente y nos impide avanzar hacia el futuro. Nos corroe por dentro, nos llena de amargura, nos impide experimentar la plenitud del amor de Dios. ¿Has sentido alguna vez el peso opresivo del resentimiento, la rabia contenida, la herida que no cicatriza? En este segmento, exploraremos el poder liberador del perdón, no como un acto de debilidad, sino como una decisión valiente, un acto de amor que nos sana a nosotros mismos y nos reconcilia con Dios y con nuestros hermanos. Porque el perdón, queridos hermanos, no es olvidar, no es justificar, no es minimizar el daño recibido. El perdón es romper las cadenas del resentimiento, es liberarnos del peso del pasado, es abrir nuestro corazón a la gracia sanadora de Dios. El perdón es un camino, no un destino. Es un proceso que requiere tiempo, paciencia, humildad. No se trata de un acto mágico que borra de un plumazo el dolor y la rabia, sino de una decisión consciente que tomamos cada día, de un esfuerzo constante por liberarnos del veneno del resentimiento. Es un camino que nos lleva a través del dolor, de la ira, de la tristeza, pero que nos conduce, finalmente, a la paz, a la serenidad, a la libertad interior. No es un camino fácil, pero es el único camino que nos permite sanar las heridas del pasado, reconstruir relaciones rotas y experimentar la plenitud del amor de Dios. El perdón comienza con nosotros mismos. A menudo, el resentimiento más profundo es el que nos guardamos hacia nosotros mismos. Nos culpamos por errores del pasado, nos atormentamos con remordimientos, nos impedimos experimentar la plenitud del perdón de Dios. Es importante reconocer nuestras propias faltas, arrepentirnos de nuestros pecados, pero también es fundamental perdonarnos a nosotros mismos, aceptarnos con nuestras limitaciones, con nuestras imperfecciones, con la certeza de que Dios nos ama incondicionalmente, que su misericordia es infinita, que su gracia nos transforma y nos renueva. Perdonar a los demás es un acto de amor, un reflejo del amor de Dios que nos perdona a nosotros. Cuando perdonamos, estamos liberando al otro de la deuda que tiene con nosotros, pero también nos estamos liberando a nosotros mismos del peso del resentimiento. Estamos rompiendo las cadenas que nos atan al pasado. Estamos abriendo nuestro corazón a la posibilidad de la reconciliación. Estamos sembrando semillas de paz y de amor en el mundo. No es un acto de justicia, sino un acto de gracia, un don que ofrecemos al otro y que nos transforma a nosotros mismos. El perdón no es un sentimiento, sino una decisión. No tenemos que esperar a sentirnos listos para perdonar, porque el perdón no depende de nuestras emociones, sino de nuestra voluntad. Es una decisión que tomamos con la ayuda de la gracia de Dios. Una decisión que nos permite romper el ciclo de la violencia, del odio, del resentimiento. Es una decisión que nos abre las puertas a la paz, a la reconciliación, a la libertad interior. El perdón no es un acto de debilidad, sino de fortaleza. Se requiere mucha valentía para perdonar, para renunciar a la venganza, para superar el dolor y la rabia. Pero es precisamente en esa valentía, en esa fortaleza interior, donde se manifiesta el poder transformador del amor de Dios. El perdón nos hace más fuertes, más libres, más humanos.
Nos permite vivir en la plenitud de la gracia de Dios, en la paz que sobrepasa todo entendimiento. El perdón no es el final del camino, sino el comienzo de una nueva vida. Cuando perdonamos, estamos cerrando una puerta al pasado y abriendo una ventana al futuro. Estamos liberando espacio en nuestro corazón para el amor, para la alegría, para la esperanza. Estamos dando un paso hacia la plenitud de la vida en Dios, hacia la realización de nuestro verdadero potencial como hijos suyos. El resentimiento es una carga pesada que nos impide avanzar, que nos roba la paz, que nos aleja de Dios. El perdón es el camino de liberación, la llave que abre las puertas de la libertad interior, la fuerza que nos permite volar hacia la plenitud del amor de Dios. No te quedes atrapado en las cadenas del resentimiento. Elige el perdón, elige la libertad, elige la vida. Los 10 mandamientos, como un faro en la noche, iluminan el sendero que conduce a la plenitud, a la transformación interior. No se trata simplemente de reglas grabadas en piedra, sino de principios vivos, palpitantes, que resuenan en lo más profundo de nuestro ser. Nos invitan a un viaje de autodescubrimiento, a una peregrinación hacia la verdad, hacia la libertad, hacia el encuentro con Dios en la intimidad de nuestro corazón. Quizá, hasta ahora, los hayamos visto como un conjunto de restricciones, un código de conducta impuesto desde el exterior. Pero hoy, te invito a mirarlos con nuevos ojos, a descubrir la sabiduría profunda que encierran, el potencial transformador que contienen. Los 10 mandamientos no son un yugo que nos oprime, sino una brújula que nos orienta, un mapa que nos guía hacia la tierra prometida, de la plenitud interior. El primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, es la piedra angular de todo el edificio espiritual. Nos recuerda que Dios es el centro, el origen, la fuente de todo lo que existe. Cuando colocamos a Dios en el primer lugar, todo lo demás encuentra su justo lugar. Nuestras prioridades se ordenan, nuestros deseos se purifican, nuestras acciones se alinean con la voluntad divina. Y en esa armonía, en esa sintonía con Dios, encontramos la verdadera paz, la verdadera alegría, la verdadera plenitud. Los 3 mandamientos siguientes nos enseñan a honrar a Dios, a respetar su nombre, a santificar su día, a honrar a nuestros padres. No se trata de simples formalismos, sino de expresiones concretas de nuestro amor a Dios. Al pronunciar su nombre con reverencia, al dedicar un tiempo especial a la oración y a la reflexión, al honrar a quienes nos dieron la vida, estamos reconociendo la presencia de Dios en nuestra vida. Estamos cultivando la gratitud, la humildad, el respeto por lo sagrado. Los 6 mandamientos restantes nos guían en nuestras relaciones con los demás. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás los bienes ajenos. Son principios universales que promueven la justicia, la paz, la armonía en la convivencia humana. Nos invitan a construir un mundo mejor, un mundo donde reine el amor, el respeto, la solidaridad. No se trata simplemente de evitar el mal, sino de cultivar el bien, de sembrar semillas de paz y de reconciliación en el terreno de nuestros corazones. El 10º mandamiento, no codiciarás, es una invitación a la libertad interior, a la liberación de los apegos materiales, de las comparaciones, de las envidias que nos roban la paz. Nos llama a la gratitud, al contentamiento, a la confianza en la providencia divina. Nos recuerda que la verdadera riqueza no se encuentra en lo que poseemos, sino en lo que somos, en la imagen y semejanza de Dios que llevamos en nuestro interior. Los 10 mandamientos, en su conjunto, nos ofrecen un camino de transformación interior. Nos invitan a mirar hacia adentro, a reconocer nuestras debilidades, a pedir perdón por nuestros errores, a dejarnos transformar por la gracia de Dios. Nos guían hacia la plenitud del ser, hacia la realización de nuestro verdadero potencial como hijos de Dios. No los veamos como un conjunto de reglas impuestas desde el exterior,
sino como una guía amorosa que nos conduce hacia la libertad, hacia la paz, hacia la vida eterna. Hermanos y hermanas, hemos recorrido un largo camino juntos, explorando la historia secreta, la verdad profunda, la sabiduría eterna que se esconde tras los 10 mandamientos. No se trata simplemente de un código de conducta, de una lista de prohibiciones, sino de un mapa hacia la plenitud, una brújula que nos orienta en el camino hacia Dios. Los 10 mandamientos son un regalo, una guía amorosa que nos ayuda a crecer, a madurar, a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Nos muestran el camino hacia la verdadera libertad, la libertad de los hijos de Dios, libres del pecado, libres del egoísmo, libres del miedo. Al meditar en cada mandamiento, hemos descubierto no solo lo que Dios nos pide, sino también lo que Él nos ofrece: su amor incondicional, su perdón infinito, su gracia transformadora. Hemos visto cómo estos mandamientos, aunque milenarios, siguen siendo relevantes en el mundo actual. Nos ayudan a navegar por las complejidades de la vida moderna, nos dan la fuerza para resistir las tentaciones, nos inspiran a construir un mundo más justo, más humano, más fraterno. Nos recuerdan que la verdadera felicidad no se encuentra en las cosas materiales, ni en el poder, ni en el placer, sino en el amor, en el servicio, en la entrega a Dios y a nuestros hermanos. Los 10 mandamientos no son un fin en sí mismos, sino un medio para alcanzar la plenitud de la vida en Dios. Son un camino de conversión, un proceso de transformación interior que nos lleva a descubrir la belleza que se esconde en lo más profundo de nuestro ser, la imagen y semejanza de Dios que llevamos en nuestro interior. Al cumplir los mandamientos, no solo honramos a Dios, sino que también nos honramos a nosotros mismos, reconociendo nuestra dignidad como hijos suyos. Que la meditación en los 10 mandamientos nos acompañe en nuestro camino, nos ilumine en nuestras decisiones, nos inspire a vivir cada día en la plenitud del amor de Dios. Que estas palabras, grabadas en piedra hace milenios, resuenen en lo más profundo de nuestro corazón y nos transformen en instrumentos de paz, de justicia, de amor en el mundo. Te invito ahora a que cierres los ojos, a que respires profundamente, a que te conectes con la presencia de Dios en tu interior. Dale gracias por su amor, por su perdón, por su guía. Pídele la fuerza para vivir los 10 mandamientos, no como una carga, sino como un camino de liberación, un camino hacia la plenitud de la vida en Él. Y como muestra de tu compromiso con la palabra de Dios, te invito a que escribas amén en los comentarios. Comparte este video con tus seres queridos, para que juntos podamos caminar en la luz de los 10 mandamientos. Que Dios te bendiga, hermano, hermana. Que su paz te acompañe siempre.